párrafo, ¿no? Todas estas estructuras, podemos llamar lingüísticas, son imprescindibles dentro de un texto escrito. El día de ayer, por ejemplo, ustedes han escrito y les he pedido de forma manuscrita. ¿Por qué? En la computadora lo podemos arreglar inclusive, ¿no? La máquina te lo arregla y de forma mecánica nosotros corregimos los errores que tenemos. Pero cuando escribimos, a algunas de las compañeras le puse, porque me mandó por, en Word, creo que lo ha hecho, y me mandó una fotito, donde dije, es a mano, el trabajo es a mano. No sé si me lo ha reenviado nuevamente. ¿Para qué? La máquina, la computadora, el laptop o la tablet, el celular, que ahora hay los programas para poder escribir, te lo corrigen, te lo subrayan en rojo, ¿no es cierto? Pero eso ya lo hace de forma mecánica. Cuando yo escribo, pienso, digo, esto es con Z, esto es con S. Entonces, si hay esa duda, yo acudo a un diccionario, ¿no es cierto? Entonces, por eso el objetivo de ayer era que puedan ustedes pasarme la información manuscrita, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso de los escritos ahora. ¿Qué es el sintagma? ¿No? Todas las estructuras de la estructura lingüística para poder escribir. Tiene que haber sintagma, oración, proposición, y todos estos conjugan lo que es la construcción de párrafos, ¿no? El sintagma dice, por medio de los sintagmas se expresan los conceptos o ideas que se tiene acerca de los objetos de la realidad y de los eventos o acciones que se realizan. Una oración es una estructura sintáctica que integra un sintagma nominal que desempeña la función de sujeto y otro verbal que desempeña la función de predicado. Y nosotros ahora estamos usando términos así de sintagma nominal, lo que es también el sintagma verbal. Nosotros en la escuela, ¿cómo hemos aprendido? ¿Cuáles son las partes de la oración? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué nos decían? ¿Alguien quiere participar? Sujeto, verbo y objeto. Predicado. ¿No ve? Sujeto, predicado y tiene que haber el verbo. Entonces, esas son las partes de una oración. Obviamente, si nosotros analizamos minuciosamente, va a haber otros elementos que complementan a esa oración. Está, por ejemplo, los complementos directos, indirectos. O sea, si desmenuzamos toda la estructura misma que tiene esa oración, están los artículos, ¿no es cierto? Todo lo que forma esa oración misma. Pero lo básico es que tiene que tener sentido esa mi oración para que podamos tener mayor comprensión. Una proposición. ¿Qué es una proposición? Se caracteriza y diferencia de la oración por su carácter dependiente. Una proposición adquiere sentido en cuanto es parte de una estructura oracional. O sea, no va nada aislado, todo va de forma conjunta, ¿no? Entonces, si pasamos a esto aquí está. Pues estas partes son estructuras de forma general, global, podemos decir. Pero si queremos ir a una estructura más pequeña, que ayer he pedido, escriban en 1, 2, 3 párrafos o más, les dije, ¿no ve? Entonces, algunos me han escrito como un solo párrafo. No han diferenciado bloques, no han diferenciado punto. Creo que algunos lo han puesto punto segundo, algunos punto aparte también, pero algunos han diferenciado las ideas por comas, comas, comas. Entonces, esas observaciones estoy realizando de cada uno, estoy leyendo. Creo que ayer he estado hasta muy tarde, después de la reunión que tuvimos también con coordinación, entonces no me dio tiempo
Lo voy a revisar y en cada uno los voy colocando, ¿ya? Las observaciones, sugerencias para que mejoremos. El párrafo es una unidad de pensamiento, es una secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que desarrollan en la mayoría de los casos una idea principal o parte de ella. También se caracteriza por comenzar con mayúscula y finalizar en punto aparte, constitución de bloques que se distinguen a simple vista en el escrito. O sea, esta parte tenemos que tener bien en cuenta. Si yo escribo un párrafo, dice, ¿no? Tiene que tener secuencia. ¿Qué son los párrafos? Es el conjunto de varias oraciones, pero no oraciones solamente unidas por un punto seguido, sino que debe tener coherencia en todo lo que yo voy redactando. Ahora, también puedo, en todo mi escrito, yo puedo diferenciar cuál es el párrafo principal, cuáles son los párrafos secundarios. Ahora, otra recomendación. No siempre el párrafo principal, la idea principal, lo puedo escribir al inicio. Es, es indistinto. Puedo escribirlo al centro o puedo escribir al final. Pero el párrafo, la idea principal, debe estar estructurado debe estar dentro todo el escrito, de todos los párrafos que voy a escribir sobre alguna temática. Ayer les pedí, por ejemplo, su autobiografía. Me imagino que lo han debido de escribir. Algunos han dicho que les ha motivado, ¿no? Narraban algunos, me motivó mi maestra de nivel primario que me apoyaba, ¿no? Y más abajo ya estaba de por qué han tomado la decisión. Entonces, esa parte vamos a practicar también y según lo que vayamos avanzando. Para escribir un párrafo también debe cumplir varias características. Por ejemplo, el párrafo es la mínima unidad de exposición de un escrito. También está constituido por oraciones principales y secundarias, lo que les decía, ¿no? La oración principal es cuando contiene la palabra clave y la idea central, lo que les expliqué. La idea central, por ejemplo, del escrito de ayer, la idea central es, no siempre puede, la idea central era, ¿qué les ha motivado? ¿Por qué han tomado la decisión? Y en un momento del párrafo, seguramente ustedes explican del su escritor esa idea principal de por qué motivaron. Algunos me contaron de sus papás, de sus amigos. Eso ya serían como ideas secundarias. Pero la decisión que yo tomé, esa es mi idea principal, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, está constituido por oraciones principales y secundarias. La oración principal es donde está la palabra clave, ¿no ve? La idea central. La oración principal puede estar al principio, al centro o al final, lo que les manifesté. Las ideas secundarias tienen la finalidad de desarrollar todo lo concerniente a la idea central. O sea, refuerzan, apoyan mi idea principal. Un párrafo debe tener un sentido completo, de manera que contenga los elementos suficientes para entenderlo a cabalidad. En la redacción de los párrafos, dice, pues se utilizan tres tipos: de transición, párrafos funcionales o el párrafo informativo. En cuanto a transición, se utiliza después del título y prepara al lector de las ideas siguientes. O sea, es como una introducción que voy dando a la idea principal o al tema principal que quiero que conozcan, ¿no es cierto? Funcional se emplea después del subtítulo y tiene la idea de iniciar el asunto. Funcional, como dice, puede ser que esté mi idea principal en un inicio. Por ejemplo, los que escriben las noticias en los periódicos. Ellos, por ejemplo, algunos lo escriben al principio,
Otros, depende del escritor, ¿no? De quien escribe, cómo quieren que le entiendan. Otros hacen todo ¿cómo les digo? Un preámbulo y después llegan, ¿no? Y al final nosotros cuando leemos, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Estoy buscando la idea principal. Y otro, el párrafo informativo, tiene la finalidad de desarrollar el contenido a través de argumentos y ejemplos. Otros, por ejemplo, para que me entiendan la idea principal de lo que yo quiero transmitir, ejemplos, argumentan, ejemplifican, ¿no es cierto? Ha pasado esto, tomando en cuenta que sucedió anteriormente esto, y después desciendan la noticia. Entonces, de esa forma también podemos entender. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, para no seguir yo solamente hablando. ¿Tienen dudas? Se perdió mi... ¿Se está entendiendo? ¿O estoy Sí, hablando licenciada. nomás y Sí, no se está licenciada. entendiendo, ¿no? Lo que se quiere es que se diferencie qué características debe tener lo que es un escrito. Eso queremos entender. Así lo pondremos para que nos podamos entender. Ya. Ahora, vamos a desarrollar cada uno eso de las características. Dice clase de párrafo por la función. No sé qué pasó con mi cámara. Ven. No me ven en la pantalla, ¿verdad? No, licenciada. Sí, pues no, ¿qué pasó con mi cámara? Quedó. O tal vez lo he desactivado. A ver. Ahí está desactivado mi cámara. Ahora sí. Ahora sí. Yo estoy explicando con mis manos y no me veían ustedes. Ya. Por la función. Las clases de párrafos es por la función, por las modalidades. Dos clases. Por la función. Por la función que cumple en el texto, los párrafos al observar con detenimiento un texto, hallamos las siguientes clases. Por ejemplo, hay párrafos introductorios, informativos, de enlace y lo que es conclusión, ¿no? Eso es por la función, dependiendo cómo yo, dentro de un escritor, lo voy a ir diferenciando, pero tiene las siguientes características. Introductorio, ¿no? El párrafo introductorio. Como su nombre lo indica, introduce o presenta el tema. Ay, me lo comí aquí. Presenta el tema, dice, ¿no? En tema. En ocasiones no hay párrafos, porque se presenta inmediatamente al comienzo. Ah, ya, aquí me equivoqué. Como su nombre lo indica, introduce o presenta el tema. Hacen como un preámbulo de la idea central, lo que les dije anteriormente. ¿Qué idea quiero transmitir? Sobre la temática que quiero hablar, entonces hace la introducción. Informativo es el que desarrolla una idea principal, es el que predomina en los textos. Generalmente estos párrafos informativos lo utilizan en los medios de
comunicación, en lo que es, puede ser, hay revistas informativas, revistas científicas, ¿no? Entonces, después de una investigación, te hacen conocer. También hay párrafos de enlace, es el que relaciona las ideas de un párrafo con otro, sin desarrollar ninguna, ¿no es cierto? Se puede considerar como conector, como un conector mayor que fortalece el tejido del texto. O sea, esto de enlace se refiere a que si yo escribo un párrafo, para que me entiendan el siguiente párrafo, puedo ejemplificar, ¿no? Con otras temáticas antes de entrar a la parte central de la escritura. Y la parte de lo que es conclusión sirve para resumir, interpretar o invitar a la acción, rasgos estos que son típicos a la conclusión de un escrito. Cuando nosotros escribimos, ¿han hecho monografías en el colegio? El otro día les pregunté, ¿hemos hecho monografías? O algún trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué partes tenía la monografía? Señoras, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Hola. Sí, licenciada. ¿Y por qué no Bueno, están participando? ¿Se han dormido ustedes? una portada, un resumen, Sí, en los que son monografía. la monografía es la parte de la portada, ¿no? Está ahí la parte el resumen mismo, el índice, después está lo que es ya la introducción, hacemos una introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros usamos para diferentes escritos también, cuando escribimos una carta, una nota, tiene que tener también estas partes. Cuando escriben un informe, que ustedes seguramente ya van a empezar a escribir los informes, o informes a sus tutores de la práctica que van a realizar, dice un informe o ensayo, dice, ¿no? El producto de del primer año. Entonces dirán, pues, en la unidad educativa tanto nos constituimos, a horas tantos, donde los docentes nos proporcionaron toda la información, o sea, es la introducción. Después, digamos, lo que vas a informar en todo el desarrollo de las clases o de la observación de esta etapa diagnóstica, se pudo observar estas características de la unidad educativa, así. Y como conclusión, después de haber realizado la observación en la unidad educativa, nosotros concluimos que faltan estos aspectos para que puedan mejorar. O sea, nosotros redactamos así y así tienen que redactar, tiene que haber una introducción, la parte central que es el desarrollo y finalmente la conclusión. También tiene la misma característica lo que es los informes, ¿no? Ahora, vayámonos por las modalidades del párrafo, está vinculado íntimamente con la tipología del discurso. O sea, de los tipos de discursos que quiero dar. Por ejemplo, si hablamos de una leyenda, es una relación nomás que me da el autor cuando está narrando la leyenda, o son párrafos pequeños que presentan antes de llegar, ¿no?, al desenlace. Entonces, por eso dice, de los tipos de discurso. Y aquí podemos tomar en cuenta o ver, por ejemplo, estos como ejemplo. Párrafos expositivos expresan una idea, un problema o un fenómeno. Se utiliza en el discurso científico y pedagógico, el expositivo. Ustedes, cuando hablan, cuando hacen su exposición,
No lo sentiremos, pero cuando transmiten ideas, conversan con alguien, lo están haciendo así, por párrafos, porque transmiten diferentes ideas. Por eso dice en el discurso, en la oratoria, por ejemplo, cuando hacen sus exposiciones, cuando presentan un informe, seguramente muchos han practicado en el colegio o en la universidad, que están algunos, dice, vamos a exponer tal tema. Entonces, ustedes ya van presentando de manera secuencial, de acuerdo a planificación. O quieren exponer un problema que han observado, igual, ¿no es cierto? Entonces son párrafos expositivos donde vas a conocer lo, tus puntos de vista también, ¿no? Y nosotros utilizamos esta parte de lo que es expositivo en la parte pedagógica, harto, y como futuros maestros van a utilizar bastante este punto de lo que es el párrafo expositivo para explicar a los estudiantes, ¿no? Y en este mismo momento, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy explicándoles la temática de lo que es el párrafo, ¿no? Ahora, el párrafo argumentativo presenta una idea para convencer, persuadir o influir en las convicciones y creencias del receptor. Este párrafo es básico en el discurso político, jurídico, religioso, artículos periodísticos y ensayos. Los párrafos argumentativos, si ustedes, a ver, ¿qué periódicos tienen más inclinación a un partido X o al partido de gobierno? Hay periódicos que, incluso medios de comunicación, ¿no es cierto?, que tienen su inclinación a cierto, o tienen afinidad a cierto partido político. Entonces, ellos te van a tratar con este párrafo argumentativo en sus escritos o en sus notas periodísticas, nos van a tratar de convencer lo que ellos creen que es verdadero. Por eso dice, tratan de convencer, persuadir o influir en las convicciones, en lo que él cree, ¿no? Que cree que debe recibir el sector. Esta noticia va a ser interesante. Yo creo que todos los que escriben los periódicos, las revistas, buscan pues noticias así llamativas, ¿no? Para la venta inclusive de los periódicos. Entonces, como se dice aquí, no solamente la parte política, también la parte de normativa, las leyes, en la parte religiosa, en artículos periodísticos, ensayos. Y finalmente lo que es el párrafo narrativo, no creo que hay más. Tiene por finalidad narrar un episodio o parte de él. Lo encontramos en los cuentos, novelas, anécdotas, biografía, historia y noticia. Ayer yo creo que hemos utilizado todos el párrafo narrativo porque han contado ustedes han narrado su autobiografía, su biografía han contado. No quise ponerles así biografía porque así nos iban a hacer muy largo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los párrafos. También tenemos ese que tiene. Ya, esos tres. También tenemos mecanismos de la textualidad. Por lo que acabamos, porque ya va a ser 9. La coherencia de ideas, la cohesión textual, se asegura mediante las ortografías, la puntual, acentual y grafemática. La ortografía puntual y su importancia, ¿no? Vamos a ir desglosando todo lo que es a qué se refiere esto de lo que es la ortografía puntual, la acentual, y creo que ya se relacionan ustedes, y la forma de escribir, ¿no? La cohesión textual y coherencia de las ideas se logra mediante el uso adecuado de los signos de puntuación. Los signos de puntuación proporcionan al lector pautas para darle sentido al texto. Que aquí nosotros ya les indicaba en un principio, como maestros, estamos en la obligación de conocer
las reglas ortográficas, las reglas gramaticales, dónde colocar el punto, dónde colocar la coma, los dos puntos. Entonces, un poco trata de esto de poder explicarles, ¿no? Con ejemplos, los signos de puntuación. Porque si yo escribo un párrafo sin una coma, sin un punto seguido, y al final del párrafo no le pongo mi punto aparte, la persona que va a leer ese escrito no me va a entender. Inclusive tengo que usar signos de puntuación, signos de interrogación, de admiración, para que mi escritura tenga sentido y tenga incluso esa parte de lo que es que sea pues agradable al oído. Por ejemplo, en párrafo yo puedo escribir con preguntas y también puedo responder, ¿no? Entonces, esas partes tenemos que tener bastante cuidado en la escritura. Nos vamos a quedar aquí, es 8:59. Vamos a ingresar a la clase. Por favor, hemos decidido ingresar todos. Entonces, cuidado, estén abandonando o se estén yendo a pasear, eso es importante, para que podamos también aprovechar el tiempo, ¿no? Estamos aprovechando este tiempo de media hora más para que visitas a los compañeros. ¿Está bien? Sí, licenciado. Entonces vamos a quedarnos aquí, pero más o menos ya se ubica en la temática a dónde va. Vamos a ver los puntos, gramática y todo lo demás, ¿ya? Estamos en el tema. Entonces ingresaremos, voy a salir yo eh, aquí del Google para ingresar al otro enlace. ¿Está bien? Todos ingresamos entonces.